Dios les bendiga. Estamos acá en su programa Palabra Viva y Eficaz. Estamos empezando ya nuestra serie de temas de videoconferencia o estos estudios bíblicos que van a traer mucha bendición sobre su vida, ya que hoy día vamos a estudiar un tema sobre profecía bíblica, lo que se entiende escatología bíblica, y hoy día vamos a ver un tema sobre lo que es el arrebatamiento de la iglesia y la diferencia que tiene con la segunda venida de Cristo en gloria o la manifestación gloriosa de la venida de Cristo en gloria. Bueno, la escatología dispensacional está dentro de lo que hace una diferencia entre el arrebatamiento con lo que es la segunda venida de Cristo en gloria, que los separa 7 años de tribulación o la gran tribulación, basado y escrito por el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 27. También conocida la semana 70 o 70 del profeta Daniel para Israel. Es el tema que hoy día vamos a compartir junto a ustedes. Esperamos que este tema le traiga mucha bendición, pueda responder a muchas dudas que usted tiene a través de este tema. La verdad que Kaiser dice que el 27% de la Biblia es profecía bíblica. El doctor Vago, también un emérito dentro de la profecía bíblica, él dice que tiene un 4% de la Biblia. Un cuarto de la Biblia es profecía bíblica y que equivale casi al 30% de la profecía bíblica. Dice que hay más de 1000 versículos bíblicos que están dentro de lo que es la profecía bíblica, y casi 50 de esos versículos se han cumplido. O sea, es decir que hay aproximadamente más de 50 versículos bíblicos que todavía han de cumplirse. Estamos viviendo los tiempos más postreros de la humanidad, los tiempos más difíciles, y esperamos que el Señor nos traiga mucha luz, mucha dirección y mucha bendición a través de este tema. Vamos a estar presentando también a nuestro hermano Juan Sánchez, que nos acompañó también en otra oportunidad, y le hemos invitado para compartir junto a usted en esta noche. Hermano Juan, muy buenas. Dios le bendiga muchísimo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Queremos nosotros en este día compartir con ustedes esta videoconferencia, en la cual es muy grato para nosotros estar aquí en este lugar, estudiando un poco la profecía bíblica. Hay que basarse un poquito en el tema de la profecía como algo que está inserto en la Escritura, y como lo anuncia directamente la Biblia, que la perspectiva profética tiene un cumplimiento parcial, y también llega la profecía a efectuarse en un sensus plenus, que directamente representa la plenitud de la profecía cumplida. Por esto estas videoconferencias que nosotros organizamos en este día son de mucha bendición para su vida, en lo cual le van a servir para una edificación tremenda a todos los hermanos y televidentes que se encuentran en su hogar. Esperamos que esto sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, que Dios nos pueda bendecir en este día, y Dios bendiga a mi pastor. Bueno, quiero pararme yo, después voy a sentar porque tenemos muchas imágenes de diapositiva que van a estar aclarando mucho el tema. Solo usted tiene que estar atento a su televisor. Vamos a estar orando al Señor. Amén. Hermano Juan, vamos a estar orando para que el Señor nos pueda ayudar, bendecir, ungir. Necesitamos su gracia, su presencia, su misericordia en este tema, y queremos responder a unas interrogantes de sermonarias que tienen nuestros televidentes, que a veces confunden lo que es el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo en gloria o la manifestación gloriosa de la segunda venida de Cristo. Vamos a estar orando y pidiendo al Señor su gracia para poder que este tema traiga mucha bendición a todos los que nos están viendo, y donde este tema, este mensaje, esta palabra, esta predicación o este estudio bíblico, como usted quiera clasificarlos dentro de su creencia de la Biblia, vamos a estar orando para que pueda traer mucha bendición y mucha dirección a su vida. Padre bueno, te damos muchas gracias porque tú nos permites de poder estar una vez más, Señor, exponiendo estos temas tan importantes de tu palabra. Danos gracia, danos unción, danos fuego, danos poder, danos autoridad. Oh Dios mío, úngenos, bendícenos, desate y derrama esa unción
y esa gloria por amor de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, y por misericordia tú puedas usarnos en esta hora, por misericordia, para tu gloria declaramos bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vamos a estar entonces empezando acá nuestro tema, hermano Juan. La verdad que este tema es muy importante dentro del pueblo cristiano evangélico, ya que es un tema que hay mucha confusión, hay mucha controversia referente a este tema de la profecía bíblica, y esperamos a través de este tema poder responder a muchas interrogantes sermonarias. Es muy importante lo que nosotros queremos enfocar en este día, en lo cual la proyección de la profecía, como le decía en un instante anteriores, conllevan a una profecía parcial y a un sensus plenos, que es la plenitud de la profecía cumplida, en lo cual nosotros nos queremos enfocar en este día en una proyección muy importante. Como existe también el sensus plenus, también hay profecías que jamás han tenido cumplimiento en la historia, y en lo cual la profecía futura, directamente en estos tiempos, es una profecía que está directamente abierta. Y por eso estos estudiosos como John Barbour, como muchos estudiosos, Tim LaHaye, que se han enfocado directamente en proyectar esta profecía futura, nos han dejado un legado muy importante a nosotros para ver esta diferencia que existe en estos dos ámbitos que son muy importantes, como es el arrebatamiento y la segunda venida, que se divide en dos fases este periodo tan importante de lo que es la profecía bíblica del Señor. Sí, la verdad que este tema sin duda va a traer muchísima bendición y esperamos que traiga mucha iluminación a muchas interrogantes que los hermanos tienen y a veces confunden este tema de lo que es una confusión. El 69% de los americanos creían en una segunda venida de Cristo en gloria. La mayoría de las religiones que creemos en la Biblia, en este caso el cristianismo evangélico protestante, que tiene de base la palabra del Señor, la Biblia, creemos en una segunda venida de Cristo. La gran diferencia referente a este tema es ¿cuál es la verdad de la segunda venida de Cristo? Porque no todos creen que hay un arrebatamiento de la iglesia. Bueno, la Biblia habla fuertemente y hace una gran diferencia entre lo que es el arrebatamiento de la iglesia y lo que es la segunda venida de Cristo en gloria. La escatología dispensacionalista y la futurista, en este caso la pretribulacionista, hace fuertemente la diferencia del arrebatamiento con la segunda venida de Cristo en gloria, porque eso está muy claro y muy revelado en la Biblia. Hay versículos bíblicos que no se pueden interpretar. Hay versículos bíblicos que no se pueden interpretar en lo que se entiende por arrebatamiento y segunda venida de Cristo en gloria. Entonces, ahí donde nosotros vamos hoy día a hacer la diferencia, y para eso vamos a pedirle al señor director que nos tire la primera diapositiva para poder ir hablando y también ir aclarando este tema muy importante. Por ejemplo, el concepto de la escatología. Ya el concepto de la escatología, hermano Juan, y también todos nuestros televidentes, está compuesto del vocablo griego eschatos, que significa último, postrero, y también está la palabra logos, que significa estudio o doctrina. Entonces, desde la teología, la escatología se refiere a la doctrina de las últimas cosas, donde se hace presente el extremo final de la era presente y la vida total y realidad. Ahora, está la palabra griega eón, que habla presente, y la palabra también eón tiene una referencia sobre el futuro. Ambas significado, tanto presente y futuro, habla de la venida del Mesías. ¿Ya? Habla de la venida del Mesías. También vemos que la clasificación de la escatología, cuando nosotros hablamos de la escatología, hermano Juan, la escatología tiene la clasificación en dos fases o en dos ramas, ¿ya? Por ejemplo, está la escatología individual, que se entiende por escatología individual, vida después de la muerte, naturaleza en lugar de la existencia del alma entre la muerte y la resurrección final,
y temas relativos. También está la escatología general, hermano Juan, que nos habla de los eventos postreros que ocurrirán al final de la presente historia de la humanidad, y se entiende en la escatología general como por ejemplo la gran apostasía, que eso lo estamos viviendo en el siglo XIX. La mayoría de los eruditos en la escatología y escatólogos dan por hecho que el cumplimiento de las 7 iglesias, hay un fuerte debate entre la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, que representarían la última 2 iglesias del periodo histórico que tiene cada una de estas iglesias. Entonces está la gran apostasía, el anticristo, la segunda venida de Cristo, y aquí donde nosotros hablamos que la escatología general habla de la segunda venida de Cristo, y aquí donde nosotros hacemos la diferencia entre lo que es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, o también lo que se entiende la segunda venida de Cristo en gloria. Y también la escatología general habla de la resurrección, el reino milenial, el juicio final y la nueva creación. O sea, todo esto, hermano Juan, nos habla de lo que se entiende por escatología general. Exactamente. Ya, y la escatología general en la que está compuesta la segunda venida de Cristo en gloria. Entonces, conforme a esta clasificación de la escatología, es donde nosotros, hermano Juan, queremos entrar al tema de la palabra del Señor. Por ejemplo, tenemos lo que se entiende fuertemente acá, el arrebatamiento de la iglesia y el regreso de Cristo. Más o menos este es el tema que nosotros estamos viendo acá, hermano Juan, en lo que se entiende el arrebatamiento de la iglesia y el regreso de Cristo. Se insinúa estas 2 fases que son totalmente distintas cuando la Biblia nos anuncia a nosotros que existe un arrebatamiento y una segunda venida. Ahora, a través de la historia nosotros podemos ver que estos 2 ámbitos se efectúan solamente por el hecho de la revelación progresiva. Por eso que cuando hablamos de la profecía futura, directamente hablamos de una proyección y de una profecía que está totalmente abierta. Claro. O sea, los estudiosos de la profecía comienzan a analizar estas escuelas de interpretaciones que están existiendo en este periodo de la historia, solamente por el hecho de que esta profecía está abierta, tienen la facultad de poder interpretar y poder sumergirse en el ámbito escritural. El preterismo, el post-tribulacionismo, el amilenialismo y el futurismo, es donde está la escuela que nosotros predicamos, interpretamos, porque es la más bíblica, es la más que tiene respaldo bíblico y asidero escritural. Ahora, cuando nosotros analizamos un poquito la profecía futura, estamos viendo este periodo que es futurista, que no tiene un cumplimiento. Y la mayor profecía, la que habla del arrebatamiento, la que habla de este periodo tan importante que nosotros vamos a tocar en este tema hoy día, nos enfoca directamente a la profecía futura. Lo que la profecía, la escuela futurista, se enfoca directamente en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque es una profecía directamente que está abierta y es una profecía futurista, en lo cual nosotros queremos analizar y en profundidad hoy día en este periodo de la profecía bíblica en este día. Esperamos de que podamos aclarar un poquito lo que es esta diferencia de lo que se entiende por arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo en gloria. Bueno, hemos clasificado la escatología en 2 fases, la individual y la general, pero le voy a pedir al señor director que vamos a al cuerpo del tema, que sería la diapositiva número 3, que nos estén poniendo ahí, por ejemplo. Este tema está el arrebatamiento de la iglesia y el regreso de Cristo. Algunos de los expertos en las profecías bíblicas tienen fuertes objeciones, hermano Juan y amigos televidentes, contra la idea de que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo sean sucesos distintos entre sí, separados por una distancia de 7 años. O sea, nosotros reconocemos eso. Claro. Alegan que esto sería enseñar que habrá 2 venidas de Cristo en el futuro, y no es así. No es que nosotros estemos interpretando 2 venidas de Cristo que la Biblia enseña de que hay 2 venidas de Cristo. No, la Biblia habla de una venida de Cristo, ¿no es cierto? Y nosotros la interpretamos. La diferencia es que nosotros la segunda venida de Cristo la interpretamos en 2 fases, porque eso es lo que la Biblia dice.
Incluso la misma teología expresa en el ámbito de estudio, expresa esta división de fase. Claro, por ejemplo, acá hay una distancia de 7 años. Algunos alegan que esto sería enseñar que habrán 2 venidas de Cristo en el futuro y nosotros lo descartamos. No es así. Aunque la Biblia solo nos presenta una, y eso es claro, ¿no es cierto? La única forma de resolver esta cuestión es cotejar las distintas cosas que dice la Biblia acerca de estos sucesos, para ver si están escribiendo lo mismo. Juzgue por usted mismo. O sea, aquí donde entramos a la diferencia de que cuando uno va estudiando, va analizando los pasajes bíblicos, las escrituras bíblicas, nosotros nos vamos dando cuenta de que cuando nosotros hablamos de una venida de Cristo, no se refiere al mismo acontecimiento. O sea, hay pasajes que, por ejemplo, Apocalipsis 1:7 dice: todo ojo le verá. ¿No es cierto? Todo ojo le verá. Y hay otros pasajes de la Biblia que dice que Él vendrá como ladrón en la noche. O sea, cuando nosotros interpretamos esos pasajes bíblicos, nosotros nos damos cuenta que no es el mismo acontecimiento. Es imposible que esos pasajes hablen de un mismo acontecimiento. Por eso que nosotros, cuando interpretamos la segunda venida de Cristo en gloria, la segunda venida de Cristo, según la Biblia, el Nuevo Testamento, la revelamos, la interpretamos en 2 fases. Primero para la iglesia, en las nubes, en el aire, un retorno inminente, solo la iglesia le ve rapto secreto, rapto parcial, y la segunda venida de Cristo en gloria está muy fuerte revelada después de los 7 años de la gran tribulación, donde vendremos con Él para darle término al periodo de la gran tribulación. Se insinúa 2 textos que son muy clave en esta postura y en esta posición, como son, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, que habla del retorno del Señor Jesucristo sobre las nubes y que nosotros lo esperaremos en el aire. ¿Ya? A la final trompeta, porque sonará la trompeta, dice. Y el otro versículo que se usa mucho es Apocalipsis capítulo 19, verso 11, en el cual dice que Él retorna y baja a la tierra junto a sus santos. Entonces, ahí está la diferencia. Hay una notable diferencia en estos 2 versículos que son muy utilizados en esta proyección de la profecía futurista, en el cual se habla del arrebatamiento de la iglesia. Y esta segunda venida de Cristo directamente dividida en estas 2 fases. En estas 2 fases. Por eso le vamos a pedir al señor director que nos vuelva a tirar la diapositiva en la cual estamos desarrollando este tema, el arrebatamiento de la iglesia y la diferencia que tiene con la segunda venida de Cristo en gloria. Así que a medida que vamos dialogando, conversando con nuestro hermano Juan, vamos a ir también mostrando ahí en la pantalla del televisor unas diapositivas que nosotros tenemos. Esa ya la estuvimos, ¿no es cierto?, tirando. Ahí nosotros, si usted ve en el televisor, y a todos los hermanos que nos están viendo a través de la televisión y este video, pueden ver claramente que la primera fase es el arrebatamiento de la iglesia, ¿no es cierto? Donde el apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo del 13 al 18, habla de un arrebatamiento, habla de un retorno inminente de Cristo, ¿ya? Y dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, eso no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo en gloria. Por eso que en la diapositiva que está ahí en la pantalla del televisor, usted puede ver que la segunda venida de Cristo en gloria está definida cuando el Señor viene. Ahí, si usted ve, hay un caballo que representaría a Jesucristo, un millar ejército, ángeles y también la iglesia, vestido de lino fino, los santos. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 19. El caballo en el Antiguo Testamento representaba el reinado, ¿no? El reinado, exactamente. Ahora, ese jinete que viene en el caballo blanco no tiene nada que ver con Apocalipsis capítulo 6. No. Ya que habla, ese caballo representaría al anticristo, el gobierno del anticristo. Pero ahí hay clara evidencia del arrebatamiento a la segunda venida de Cristo en gloria, que son 2 fases, 2 acontecimientos diferentes. Yo quiero ir, hermano Juan, cuando nosotros hablamos del arrebatamiento, podemos ver la proyección, por ejemplo, del regreso de la segunda venida. No es lo mismo. Cuando Cristo viene en el aire, Primera Tesalonicenses capítulo 4 del 3 al 17,
Cristo viene a la tierra, según Zacarías capítulo 14, verso 4. O sea, se da cuenta que no podemos interpretar esos versículos a una sola venida. Exactamente. Es imposible. Cristo viene a buscar a sus santos en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, que representaría el arrebatamiento. Cristo viene con sus santos en primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 13 y Judas, verso 14. O sea, esos versículos no pueden interpretar una sola venida. Exactamente. Cristo toma para sí a su esposa, en este caso la iglesia, su novia, nosotros. Oh, ¿cuántos le están esperando? Levantamos las manos y alabamos la gloria de Dios por eso. Amén. Y en este periodo Cristo viene por su esposa. O sea, en la segunda venida, Él viene por su esposa. En la primera fase, la primera venida, ¿no es cierto? Cristo toma para sí a su esposa. O sea, es decir, que no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo en gloria. No se encuentra en el Antiguo Testamento, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, cuando nosotros hablamos del arrebatamiento, no se encuentra en el Antiguo Testamento. Predicha con frecuencia en el Antiguo Testamento. O sea, esa venida, la segunda venida de Cristo en gloria, está manifestada en gran parte del Antiguo Testamento. En cambio, en el Nuevo Testamento el arrebatamiento es presentado como un misterio. Exactamente. ¿Ya? Y ese misterio es para la iglesia. Y ahí donde vemos la revelación progresiva a través de la historia. La revelación que se proyecta a través de la historia. Seguimos viendo de que en el arrebatamiento no hay señales, es inminente, esa palabra inminente, según la lengua Real Academia Española, dice que la palabra inminente significa algo que está por suceder pronto, o algo que va a acontecer en cualquier momento. Por eso que nosotros en el arrebatamiento usamos la palabra inminente. No hay señales en el arrebatamiento y es inminente. Hay que estar esperando, hay que estar orando, hay que estar dando fruto, hay que estar siendo lleno del Espíritu Santo, hay que estar guardando la palabra, hay que estarse llenando de Dios para poder esperar y vivir el retorno inminente de Cristo. En cambio, la segunda venida de Cristo en gloria presagia muchas señales, según Mateo 24, del verso 4. En la gran tribulación habrá muchas señales que se cumplirán para que el tiempo del cronograma escatológico y profético se vaya cumpliendo. Dentro de los 7 años de la gran tribulación se levantará el anticristo, ¿no es cierto? Se levantarán personajes como los 2 testigos en la gran tribulación, Babilonia, la gran ramera, la prostituta, la que se vendió a todos los pueblos, que representará al falso profeta. Sin fin, hay una variedad de señales. En la gran tribulación, en el arrebatamiento no hay señales, porque la iglesia sabe que Él viene en cualquier momento. La iglesia, ¿qué está haciendo? La iglesia está orando, la iglesia está dando fruto, la iglesia está buscando la santidad, la iglesia se está llenando del Espíritu Santo, la iglesia está predicando el Evangelio, la palabra, el mensaje. En cambio, la segunda venida de Cristo no es así. Vamos siguiendo. Es tiempo de bendición y consuelo. 1 Tesalonicenses 4, versículo 18. Y según la segunda venida es un tiempo de destrucción y de juicio. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del verso 8 al 12. Cuando nosotros hablamos del arrebatamiento, comprende solo a los creyentes. Judas versículo 14. Judas versículo 14. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 al 55, Primera Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18. En la segunda venida comprende tanto a Israel como a las naciones gentiles, Mateo 24, del 1 al 25. Y no a la iglesia, pues. Y verso 46. No a la iglesia. ¿Por qué? Porque la gran tribulación, la semana 70, para Israel será para Israel y también para las naciones gentiles. Los incrédulos, los impíos, los que no volaron en el arrebatamiento, los que se burlaban del evangelio, de la palabra, de la iglesia, los que ridicularizaban la fe. Y nosotros, los que criamos en su palabra, en su venida, volamos al cielo y nosotros no estaremos en ese periodo de la gran tribulación porque nos fuimos 7 años antes que empezara la gran tribulación. ¿Cuántos se van antes, hermanos? Y no le dicen ni un buenos días al anticristo. ¿Cuántos alabamos la gloria de Dios por eso? En el arrebatamiento se producirá en un instante.
en el tiempo necesario para pestañear, solo los suyos lo verán. 1 Corintios capítulo 15, 51 al 52. En cambio, en la segunda venida lo verá el mundo entero, según el libro de Mateo capítulo 24, verso 27 y Apocalipsis capítulo 1, verso 7. O sea, esos versículos no pueden interpretarse con los versículos que hablan del arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia señala el comienzo de la tribulación. En cambio, en la segunda venida señala el comienzo del milenio. Aleluya. O sea, Él viene después de los 7 años de la gran tribulación. Según el doctor Tim LaHaye, hay un lapso de 75 días de tiempo, ya, entendamos que son días aproximadamente de 24 horas. Y dice el doctor Tim LaHaye de que ahí se establecería el reino milenial. Cristo viene como la estrella resplandeciente de la mañana. Exactamente, o sea, cuando nosotros hablamos del arrebatamiento, Cristo viene como la estrella resplandeciente de la mañana, Apocalipsis 22, 16, que representaría fuertemente lo que es el arrebatamiento de la iglesia. En cambio, en la segunda venida, Cristo viene como el sol de justicia, según el libro de Malaquías capítulo 4, verso 2. O sea, cuando nosotros vemos todas estas manifestaciones de citas bíblicas, de conceptos bíblicos, teológicos, no puede interpretarse como lo mismo, hermano Juan. No puede interpretarse como lo mismo. Así es. Además de esto, podemos ver en el libro de Apocalipsis que la iglesia en el capítulo 4 ya deja de existir en este periodo de la historia de esta profecía. Cuando comienza el periodo de tribulación y gran tribulación, vemos que la iglesia ya no está en la tierra. Ya se vive el proceso de que la iglesia ya no es mencionada en este periodo de la historia. Entonces, ¿dónde está la iglesia? Todos estos versículos bíblicos que nosotros leíamos conforme a este directamente representación de la segunda venida, dividida en dos fases, vemos cómo directamente este periodo se va cumpliendo en la historia y ya no vemos inserto a la iglesia en la tribulación y gran tribulación. Vamos a ir a otras vías positivas. Yo siento al Espíritu Santo, Aleluya. Siento al Señor. Este tema a mí me apasiona. El Espíritu Santo me hace sentir esas corrientes de ríos de agua viva y sin duda que usted a lo mejor también la está sintiendo, hermano. No renuncie a este concepto bíblico, Amén. escritural, escatológico. Esta es la esperanza de Tito capítulo 2, versículo 13. La esperanza bienaventurada. Vamos a ir a la vía positiva del señor director. Volvemos ahí para irnos concentrando en el tema sin dejar de sentir al Señor por esto. La diferencia de entre los pasajes que describen el arrebatamiento y los que describen la segunda venida de Jesús sugieren que no se trata del mismo acontecimiento. Esta conclusión apoyaría el punto de vista pretribucionista, puesto que este también trata ambas cosas como sucesos distintos. Su inminencia. Vamos... Lo que nos explicaba en delante la inminencia, en el Nuevo Testamento se presenta el arrebatamiento como un suceso que desde el punto de vista del ser humano se podría producir en cualquier momento y los creyentes deben estar esperándolo continuamente. 1 Corintios capítulo 1 verso 7, 1 Corintios capítulo 16 verso 22, Filipenses capítulo 3 verso 20, Filipenses capítulo 4 verso 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso del 9 al 10, Tito, capítulo 2, verso 13, Hebreos, capítulo 9, verso 28, Judas 1, 21. Solo la posición pretribulacionalista habla de la venida de Cristo inminente, sin señales, que se puede producir en cualquier instante para recoger a los suyos. O sea, las otras escuelas de interpretación del Apocalipsis no pueden ellos interpretar el retorno inminente. No, discúlpeme la palabra, estamos acá en Chile, no le encaja en su cronograma escatológico. No le funciona. Hay cámara 1, 2, ¿dónde? Cámara 1. No le funciona a ellos en su cronograma escatológico. En cambio, el pretribulacionismo, la escatología futurista, dispensacionalista, sí se va interpretando correctamente. Por eso que es creíble, por eso que es predicada por los grandes predicadores mundiales. Vamos a ir
a las vías positivas para seguir interpretando este precioso tema de la palabra. Solo los que creen en el arrebatamiento antes de la tribulación, ¿cuántos creen en eso? Levantamos las manos y alabamos a Dios. Pueden decir con sinceridad, Jesús podía venir hoy mismo. ¿Cuánto le esperan? Amén, amén. Para los metribucionistas, ya es metribucionista, tendría que estar por lo menos a 3 años y medio de distancia, puesto que ellos sostienen que el arrebatamiento se producirá a mediados de la tribulación, que aún no ha comenzado. Para los que hablan del arrebatamiento anterior a la ira de Dios, deberían estar por lo menos a 5 años y medio de distancia, puesto que ellos creen que el arrebatamiento se va a producir después de todos estos años de comenzada la tribulación. Dios reprenda al diablo, no es así. Aunque uno no ha comenzado por una razón similar, el arrebatamiento se hallaría al menos a 7 años de distancia para los post-tribulacionistas, que es otra de las escuelas de la interpretación. Aquí tenemos un diagrama, ¿ya? O un cronograma del Apocalipsis dispensacionalista, ¿ya? Ahí los televidentes lo están viendo. Exactamente. Tiene un periodo directamente que enfoca el periodo de las 7 iglesias que menciona el libro de Apocalipsis, este periodo histórico que viven las 7 iglesias del libro del Apocalipsis. Comienza con el tema del arrebatamiento de la iglesia, donde se efectúan los juicios, los 7 sellos del Apocalipsis, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Y directamente en este periodo es donde la iglesia ya no se menciona. Cuando vemos este periodo del comienzo de tribulación con el rapto efectuado, se efectúa en el cielo el tribunal de Cristo, que se le llama Bimar, ¿ya? Y las bodas del Cordero. Ahí se manifestarían los 7 sellos, las 7 trompetas y los 21 juicios, las 7 copas que representarían los 21 juicios del Apocalipsis. ¿Ya? Bueno, me acaba de avisar que vamos a ir a una pausa musical de un video y ya regresamos. No se aparte de la sintonía, siga disfrutando y aprendiendo de este poderoso tema de la palabra, el arrebatamiento, la diferencia que tiene con la segunda venida de Cristo en gloria. No se vaya, ya volvemos. Bendiciones. Amén, Señor. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42: velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo.
Bien, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso y la verdad que bueno, ahí me avisaba el señor director de que estábamos en ese video del arrebatamiento, ese video que demuestra el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, todos nuestros televidentes que están compartiendo con nosotros, la verdad que este tema da para muchísimo. Posiblemente vamos a estar grabando también la segunda parte de este video conferencia, porque el tema está bueno, está buenísimo. Nosotros hemos recopilado muchísima información, hay un buen fundamento bíblico, escritural y también términos teológicos y escatológicos. Y sé que este tema está siendo bien explicado, bien interpretado a la luz de la palabra escatológica del Señor. Vamos a estar siguiendo, hermano Juan Sánchez, con el tema de la palabra. Vamos a ir a la vía positiva que nos tienen preparado ahí el señor director, hermano Juan, y el Señor se está moviendo en esta hora a través de este tema. Bueno, la Biblia indica que la venida de Cristo en cualquier momento debe llenar a los creyentes de esperanza, hermano Juan. Sí. Esto es lo que nosotros debemos aprender, y también de alientar a nuestros televidentes que nos están viendo, a todos los hermanos, hermanas y simpatizantes que están viendo este video, este tema de la palabra, de expectativas. Deben llenarnos de expectativa y motivación para llevar una vida santa. Cualquier día podría ser el gran día del arrebatamiento. Solo los pretribulacionistas pueden experimentar este gozo. Aleluya, ¿cuánto sentimos este gozo? Puesto que son el único grupo para el cual el arrebatamiento es inminente. Ninguna de las otras escuelas puede, hermano Juan, ir teniendo esa esperanza, ya que el cronograma escatológico a ellos no le alcanza para interpretar a la luz de la Biblia lo que nosotros estamos interpretando y predicando y hablando. Amén. Quería detenerme un poquito. ¿Qué fin tendría Dios para santificar y purificar a la iglesia dentro de este periodo de tribulación y gran tribulación? Si el libro de los Hebreos, capítulo 9, verso 28, dice que Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a buscar a los que le esperan. ¿Qué función tendría Dios de hacer pasar a la iglesia, a la que purificó, a la que preservó, a la que está libre directamente del pecado, y a los que están esperando directamente esa venida gloriosa, a los que están esperando a Cristo, de Dios hacerlos pasar por este periodo de tribulación y gran tribulación? Gloria al Señor. Cámara 1, cámara 1. Bueno, vamos a seguir nosotros con nuestra vía positiva ahí para seguir viendo la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo en gloria. Cuando nosotros interpretamos, como hemos dicho, la segunda venida de Cristo, la interpretamos en dos fases: arrebatamiento y segunda venida de Cristo en gloria. En el rapto hay una esperanza bienaventurada. En la aparición gloriosa, Cristo viene a la tierra con los suyos. En el arrebatamiento, Cristo viene en el aire por los suyos. En la segunda venida, nadie es raptado. En el rapto, hay un rapto para todos los cristianos, para todos los hijos del Señor. En la aparición gloriosa, los santos son resucitados y no ven la casa del Padre. En el arrebatamiento, los cristianos son llevados a la casa del Padre. En la aparición gloriosa, Cristo juzga a los habitantes de la tierra. Ningún juicio sobre la tierra se produce en el rapto. En el arrebatamiento no hay juicio sobre la tierra. En el rapto la iglesia es llevada a los cielos. En la aparición gloriosa, Cristo establece su reino en la tierra. En el arrebatamiento es inminente, puede ocurrir en cualquier momento. La aparición gloriosa no puede ocurrir por lo menos hasta después de los 7 años. En el arrebatamiento no hay señales, porque es un retorno inminente, hay que estar velando. Él dijo, no sabía el día y la hora, porque yo vendré como ladrón en la noche. Si tuviéramos que interpretar que Él no viene como ladrón, entonces todos saberíamos el día y la hora que Él viene. Y el Evangelio dice que el día y la hora nadie lo sabe. En la aparición gloriosa hay muchas señales
de la venida de Cristo. O sea, incluso dentro de la teología, la escatología, hay grandes diferencias en términos teológicos y escatológicos sobre lo que nosotros estamos predicando, interpretando a través de este excelente estudio de la palabra del Señor. En el arrebatamiento es para todos los creyentes. En la aparición gloriosa afecta a toda la humanidad. Se da cuenta la diferencia. En el arrebatamiento es tiempo de gozo y alegría. En la aparición gloriosa es tiempo de lamentación. Porque hay un término, aleluya, al periodo terrible de la gran tribulación. En el arrebatamiento ocurre antes del día de la ira o tribulación. En la aparición gloriosa ocurre inmediatamente después de la tribulación, según Mateo 24. En el arrebatamiento no hay mención de Satanás. En la aparición gloriosa, Satanás es atado en el abismo por 1000 años. Fíjese las diferencias que nos da la misma teología a la escatología de interpretar la profecía bíblica. Exactamente. En el arrebatamiento hay un juicio del tribunal de Cristo, que no es un juicio de condenación, sino de obra, de recompensa para recompensar a todos los fieles, a todos los santos, a todos los creyentes, a los que ofrecieron un servicio cristiano mientras estuvieron en el cuerpo, en la tierra, predicando, trabajaron en la obra, se desvelaron por la obra. Hay un juicio llamado el tribunal de Cristo, la palabra griega el bemá de Cristo. Y en la aparición gloriosa no hay tiempo ni lugar para el tribunal de Cristo. Aleluya. No hay un lugar donde se pueda interpretar el tribunal de Cristo en la segunda venida de Cristo en gloria. En el arrebatamiento nos vamos a las bodas del Cordero. En la aparición gloriosa su esposa desciende con él. En el arrebatamiento solo los suyos le ven. ¿Cuántos les van a ver, hermanos? En la aparición gloriosa dice que todo ojo le verá. En el arrebatamiento es el comienzo a la tribulación o la gran tribulación, como está dividida los primeros 3 años y medio de tribulación y otros primeros 3 años y medio gran tribulación. Y vemos este último periodo de la venida gloriosa, el comienzo del reinado de Cristo por 1000 años. Aleluya, oh Dios mío, qué evidencia bíblica hay de un arrebatamiento pretribulacional. ¿Por qué el arrebatamiento y la segunda venida son acontecimientos separados? Bueno, nosotros lo estamos viendo, lo estamos predicando, lo estamos interpretando, lo estamos estudiando a la luz de la escatología bíblica. En la ascensión anterior hemos dado una base o fundamento para el pretribulacionismo. En esta sesión comenzaremos dando evidencias bíblicas específicas para el arrebatamiento pretribulacional. Aleluya. Ahí vemos nuevamente la imagen, la diferencia, hermano Juan, que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo en gloria. Y estos dos versículos que siempre utilizamos, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17 y Apocalipsis capítulo 19 verso 11. Uno en el aire y Cristo desciende a la tierra. Aleluya. Espectacular. Qué tremendo, ¿ah? En primer lugar, donde empezar el concepto bíblico que el arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento distinto de la segunda venida de Cristo a la tierra. John Feind observa que es importante distinguir entre el arrebatamiento y la segunda venida para establecer el pretribulacionalismo frente a la pretensión no pretribulacional de que la Biblia no enseña de estas tesis. A lo que leía usted, el pretribulacionista a demostrar que hay una suficiente de similitud entre los pasajes claros acerca del arrebatamiento y los pasajes claros acerca de la segunda venida para apoyar la afirmación de que las dos clases de pasajes podían estar refiriéndose a dos acontecimientos que podrían acontecer en momentos diferentes. El pretribulacionista no tiene que demostrar en este punto nada porque los dos acontecimientos tienen que acontecer en tiempos diferentes, en fases diferentes, sino solo que los datos exegéticos de los pasajes tocantes al arrebatamiento y los tocantes a la segunda venida no imposibilitan que los acontecimientos tengan lugar en tiempos diferentes.
Si puede hacer esto, el pretribulacionista ha demostrado que su tesis no es imposible y con ello ha refutado a la más enérgica línea evidencial del post-tribulacionista. Un factor clave para comprender la enseñanza del Nuevo Testamento del arrebatamiento pretribulacional gira alrededor del hecho de que se presentan dos futuras venidas de Cristo. Ahí como dice... La primera venida eso es el arrebatamiento de la iglesia en las nubes, antes de la tribulación de 7 años. La segunda venida futura tiene lugar al final de la tribulación, cuando Cristo volverá a la tierra para inaugurar su reinado de 1000 años. Cualquiera que esté deseoso de conocer la enseñanza bíblica acerca del arrebatamiento y la segunda venida debe estudiar y decidir si las escrituras se refieren a uno o dos acontecimientos futuros. Acontando la cuestión, por lo general los post-tribulacionistas mantienen que si el arrebatamiento, la segunda venida son dos acontecimientos distintos, dicen ellos, separados por unos 7 años, deberían haber al menos un pasaje en la Escritura que enseñase esto con claridad. Sin embargo, la Biblia, hermano Juan, no siempre enseña la verdad de Dios siguiendo nuestros propios planteamiento. Si yo le dijera a usted, hermano, ¿cree usted en la Trinidad? Usted me dijera, sí, pastor, yo creo en la Trinidad. Búsqueme la palabra Trinidad en la Biblia. Entendemos que es un término teológico, entendemos que es un término para descifrar una doctrina de la Biblia. Muchas veces la Biblia no se acomoda a nuestras propias interpretaciones. La Biblia no tiene interpretación privada, sino se interpreta por sí mismo. Bueno, hay gente que nos acusa y nos dice a nosotros, bueno, muestren un versículo bíblico en la Biblia que hable claramente de que la segunda venida de Cristo está revelada en dos fases. Bueno, como hemos dicho, muchas veces nuestros planteamientos, antojos propios, muchas veces la Biblia no nos da tiempo a nosotros para eso, ni de manera que responda directamente a todas nuestras preguntas. Por ejemplo, un unitario podría plantear una pregunta similar acerca de la Trinidad. ¿Dónde hay al menos un pasaje en la Escritura que hable, que diga claramente que las personas de la deidad son distintas? Lo creemos, los que creemos en la Trinidad, pero una manera diferente como él querría. O sea, si una persona empieza a buscar esas cosas que a veces tienen un concepto más racional que bíblico, espiritual, teológico, escatológico de interpretación, es totalmente diferente. Muchas importantes doctrinas bíblicas no nos son dadas directamente en un solo versículo. A veces hay que entender en términos generales, en un contexto general. A menudo tenemos que armonizar pasajes para llegar a conclusiones sistemáticas, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos como la deidad de Cristo en Juan 1.1, Tito capítulo 2 verso 13, pero doctrinas como la Trinidad y la naturaleza encarnada en Cristo son producto de la armonización bíblica. Tomando en cuenta todos los textos bíblicos, los teólogos ortodoxos llegaron a reconocer con el tiempo que Dios es Trinidad, y que Cristo es Dios hombre de manera similar. Una consideración sistemática de todos los pasajes bíblicos nos revela que las Escrituras enseñan dos venidas futuras. Hay una proyección muy importante en esto, mi pastor, con el Shema hebreo que decía Jehová Dios uno es. Pero vemos en la proyección del unitarismo en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo directamente dice, yo y el Padre uno somos. Al decir eso, yo y el Padre uno somos, está hablando en forma plural, directamente en una forma plural. Y al hablar en una forma plural, ya el unitarismo se despeja de la directamente línea escritural, directamente del periodo gramático. Se deriva directamente este periodo en la traducción que nosotros tenemos hoy en nuestros tiempos, que la gramatización es algo muy importante para descifrar estos periodos de tiempo. Por eso que muchas veces la Biblia, amigo y hermano televidente que usted nos está viendo a través de este video
conferencia, como le hemos titulado, verdaderos estudios bíblicos sobre estos temas escatológicos y proféticos de la serie de profecías bíblicas que hemos estado tocando en algunos programas nuestros de nuestro ministerio. Muchas veces la Biblia no se acomoda a nuestro antojo, a nuestras creencias propias, racionales. Muchas veces la Biblia hay que entenderla con un lenguaje espiritual, con una revelación espiritual. Es como lo que dice la teología o los predicadores cuando nosotros predicamos, oramos y el Señor nos usa en campaña, en actividades, en nuestros púlpitos de nuestros ministerios. Muchas veces nosotros decimos una palabra que es cliché, pero es muy claro dentro de la teología. Señor, revélame, Señor, inspírame, Señor, ilumíname tu palabra. Muchas veces hay que acudir al Espíritu Santo para que Él revele, para que Él inspire, para que Él ilumine el concepto bíblico, escritural, sistemático de la palabra, del poder de la palabra, de la unción que tiene la palabra. Si la palabra no es una palabra muerta, Jesús dijo, mis palabras son vida y vida eterna. Es por eso que a través de este tema nosotros estamos respondiendo a muchas interrogantes que mucha gente tiene, que a veces interpreta mal, erróneamente, la segunda venida de Cristo. Entendemos, comprendemos, respetamos que hay diferentes escuelas de interpretación, pero también la Biblia dice, hermano Juan y amigos televidentes, que la profecía nunca fue traída por voluntad humana y que la profecía no tiene interpretación privada, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, es decir que ya me estoy emocionando en este tema, pero soy evangelista y por eso desarrollo mis temas así. Entonces nosotros muchas veces tenemos que ir a una espiritualidad, a lo que yo le llamo teología sobrenatural. Muchas veces la Biblia nos arroja esa serie de teología sobrenatural. Muchas veces hay cosas que se entienden en el Espíritu, se entienden bajo el concepto de Dios, esa metanoia, esa metamorfosis, ese cambio que el Señor hace, ¿no es cierto?, en nosotros, desde la mollera hasta las plantas de los pies. Vamos a ir a algunas vías positivas, señor director, que hemos preparado en este tema y lo vamos a seguir desarrollando. Estuvimos viendo este tema, parece que estuvimos tirando esa vía positiva. En esta entramos. Claro. Bueno, a ver. Los post-tribucionistas a menudo mantienen que la posición de que ciertos versículos cuadran solo en tanto que se suponga que el modelo pretribucional del arrebatamiento sea el correcto. Pero a menudo dejan de clarificar ante sus lectores que el post-tribucionismo es igual, dependiente de su posiciones. El error del post-tribucionismo procede de dejar de observar distinciones bíblicas factuales. Por ejemplo, el ministerio de Cristo tiene dos fases que giran alrededor de sus dos venidas. La primera fase tuvo lugar en la primera venida. En la primera venida de Cristo, cuando vino en humillación para padecer. En cambio, la segunda fase comenzará en la segunda venida de Cristo, cuando reinará sobre la tierra en poder y gloria. Dejan de distinguir estas dos fases. Fue un factor clave en el rechazo que Jesús sufrió como Mesías en su primera venida. De la misma manera, dejar de ver las claras distinciones entre el arrebatamiento y la segunda venida lleva a muchas personas a un error en la interpretación del plan futuro de Dios según la Biblia, hermano Juan. La naturaleza del arrebatamiento, y aquí nosotros nos enfocamos un poquito en esta proyección que existe, estas dos fases a través de la historia. Lo mismo que usted planteaba hace unos instantes, que Cristo, por ejemplo, cuando nace y directamente comienza su ministerio, ya tiene una división de fases, ¿ya? Y esta proyección también, como lo analizaba en estos últimos versículos, en estas últimas diapositivas, en el cual directamente apunta al retorno de Cristo. La primera fase del retorno de Cristo se efectuó directamente con su muerte para la expiación del pecado de la humanidad,
Pero esta segunda fase, donde Cristo retorna a entablar su reino, ya vemos una proyección directamente de una maravillosa manifestación de un plan futurista en el cual nosotros nos podemos sustentar y poder plantear estos versículos tan interesantes y de tanta proyección en la Escritura. Bueno, tremendo como el Espíritu Santo nos ha estado entregando y ha estado fluyendo este Amén, tema, Señor. esta palabra, este mensaje. Cuánto hemos sentido la presencia del Señor. Yo he sentido al Espíritu Santo porque estos temas, la verdad, hermano Juan, que son una tremenda bendición. Muy interesante. Estos temas aclaran muchas inquietudes de algunos hermanos y algunos amigos simpatizantes del Evangelio y de la fe. Bueno, nosotros con estos temas, con esta enseñanza, queremos un poco hacer una apología a lo que se entiende, a los que creemos en el arrebatamiento, a los defensores del arrebatamiento. Hay algunos que a veces nos han dicho a los pre-tribulacionistas, premilenaristas, futuristas, predicadores sobre la escatología dispensacionalista, les falta fundamento. Bueno, fundamento nosotros lo estamos dando, pero de una cantidad de versículos bíblicos, de una cantidad de diferencia entre lo que es el arrebatamiento y lo que es la segunda venida de Cristo en gloria. Señor director, sigamos viendo nuestra diapositiva para poder seguir interpretando sobre la naturaleza del arrebatamiento. Hermano Juan, si usted puede estar leyendo ese párrafo para poder seguir con el tema. Amén. La naturaleza del arrebatamiento. El arrebatamiento es presentado con toda claridad en Primera de Tesalonicenses, del capítulo 4, del verso 13 al 18. Está caracterizado en la Biblia como una venida de traslación. En 1 Corintios capítulo 15, versos 51, 52, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 y verso 18, y en la que Cristo viene por su iglesia. La segunda venida es el regreso de Cristo con sus santos. Desciende del cielo para establecer su reino terrenal, según el libro de Zacarías capítulo 14, versos 4 y 5, Mateo capítulo 24, versos 27 al 31. El doctor Edward... Sí, sigamos. ¿Ya? En la proyección está de la trasladación, ¿ya? El arrebatamiento o trasladación de la iglesia es a menudo puesto en paralelo con los ejemplos que están en la Biblia. Los arrebatamientos que existieron. Claro, por ejemplo, Enos, según Génesis 5:24, fue transportado, desaparecido. Vemos el ejemplo también de Elías en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12, cuando Elías dice que en un carro de fuego desapareció. En cada caso la persona desapareció, fue llevado al cielo. En su ascensión, nuestro Señor mismo fue alzado al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 9. Amén. Por eso que la descripción bíblica, hermano Juan, del arrebatamiento involucra a la vez la resurrección de los creyentes muertos y la traslación de los creyentes vivos al aire para encontrarse con el Señor, según lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 17, y también otra referencia, otro pasaje bíblico, escritural, como la Biblia enseña en 1 de Corintios capítulo 15 versículos 51 al 52. Bueno, las diferencias entre los dos acontecimientos son armonizados de manera natural por la postura pretribulacional, hermano Juan y amigos televidentes, ya que mientras que otras posturas no pueden explicar cómodamente estas distinciones, hermanos. No pueden, no, como decimos acá en Chile, no le encaja la interpretación del cronograma escatológico. Obsérvese el siguiente diagrama que da pasaje acerca del arrebatamiento y de la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, nosotros vemos en la Biblia, ¿no es cierto? Vemos en la Biblia pasajes, si podemos volver a la otra vía, pasajes sobre el arrebatamiento y la segunda venida. Nosotros vemos la clara diferencia, ¿no es cierto?, de pasajes sobre el arrebatamiento y la segunda venida. La Biblia está llena de esta diferencia. Vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, el arrebatamiento, la segunda venida, conocida como semana septuagésima, periodo de 7 años de tribulación. Exactamente. Mire, hay una cantidad de pasajes
que hablan del arrebatamiento, hermano Juan. Yo voy a estar leyendo el arrebatamiento y usted le da lectura a la segunda venida. Por ejemplo, cuando hablamos de pasaje del arrebatamiento de la iglesia, el Evangelio de San Juan 14 del 1 al 3. Bueno, los televidentes pueden irlos viendo, anotando. Romanos 8, 19, 1 Corintios 1, 7 al 8, 1 Corintios 15, 51 al 53, 1 Corintios 16, 22, Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21, Filipenses capítulo 4, versículo 5. En cambio, los pasajes de la segunda venida de Cristo podemos ver y describir en el libro de Daniel capítulo 44, verso 45, Daniel capítulo 7, versos 9 y 14, en el libro de Daniel capítulo 12 del verso 1 al 3, Zacarías capítulo 14 del verso 1 al 15, Mateo capítulo 13 verso 41 y Mateo capítulo 24 del verso 15 al 31, que nos dan la referencia de la segunda venida de Cristo. Oh, Dios mío, hay una cantidad de pasajes bíblicos que nosotros estamos viendo a la luz de la Biblia, a la luz del Antiguo Testamento y a la luz del Nuevo Testamento. Se da cuenta que el arrebatamiento no es lo mismo que la segunda venida de Cristo en gloria o la manifestación gloriosa de la segunda venida de Cristo. Que la segunda venida de Cristo tiene dos fases, dos interpretación. Es claro en el Nuevo Testamento. Está la trasladación, el arrebatamiento. En la segunda venida de Cristo no es lo mismo. Están diferenciadas por 7 años de tribulación o de gran tribulación. Es por eso que en estos pasajes bíblicos estamos dando una sinfín de versículos, una sinfín de pasajes que son muy escriturales para hablarnos, para alentarnos y para enseñarnos sobre este tema. Vamos a ir nuevamente ya me acaban de avisar que estamos a unos minutitos terminando. Vamos a tener que estar dando una segunda parte sobre este video, este tema. Vamos a tener que estar preparando la segunda parte porque todavía nos queda muchísimo que explicar, que predicar, que interpretar, que enseñar y que dar a conocer a través de este tema. Vamos a ir a esa referencia bíblica para poderla ir terminando, hermano Juan, para que ahí todos nuestros hermanos, amigos y televidentes que nos están viendo puedan anotar. En el arrebatamiento está revelado en Colosenses capítulo 3, verso 4, Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, que no estamos para la ira. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19, Primera Tesalonicenses 4, del 3 al 18, Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, podemos ver Primera Tesalonicenses 5, versículo 23, todos estos pasajes exegéticamente hablando, cuando se interpretan exegéticamente, se le aplica una hermenéutica de una verdadera interpretación, llegamos a la conclusión que el arrebatamiento no es lo mismo que la segunda venida de Cristo en gloria. Eso lo vemos en 1 Tesalonicenses 5, versículo 23, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 14, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8 y Tito capítulo 2, versículo 13, que es la esperanza bienaventurada. En cambio, para la segunda venida, nuevamente tenemos el libro de Mateo capítulo 26, verso 64, libro de Marcos capítulo 13, del verso 14 al 27, libro de Marcos capítulo 14, verso 62, libro de Lucas capítulo 21, verso del 25 al 28, el libro de los Hechos, capítulo 1, del verso 9 al 11, libro de los Hechos, capítulo 3, del verso 19 al 21, primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del verso 6 al 10, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, primera de Pedro, capítulo 4, del verso 12 al 13, segunda de Pedro, capítulo 3, del verso 1 al 14, y el libro de Judas, los versículos 14 y 15, para relatar lo que es la segunda venida de Cristo. Sí, bueno, tenemos una cantidad de versículos bíblicos. Qué tremendo. Nos hemos dado el tiempo de poder ver muchos versículos bíblicos, mucha base escritural y bíblica, la cual nos habla sobre este tema. Por eso que le prometemos estar preparando la segunda parte de este tema, de la palabra del Señor, este segundo tema, ya
en el cual vamos a estar tocando y vamos a estar hablando fuertemente para ir terminando y poder ir desarrollando efectivamente este tema como lo hemos estado haciendo en este momento. Hermano Juan, bueno, muchas gracias por acompañarnos, a ver si nos acompaña para la segunda parte que vamos a estar tocando nosotros, hermano Juan. Muchas gracias por haber venido a acompañarnos a exponer este tremendo tema de la palabra del Señor, y esperamos que el Señor nos pueda bendecir, ayudar muchísimo. Bueno, las últimas palabras para poder estar terminando este tema de la palabra. Amén, es una tremenda bendición poder compartir esta palabra del arrebatamiento y segunda venida de Cristo, que es directamente lo que nosotros anhelamos y esperamos, y no tan solamente es un deseo del corazón, sino que también podemos hoy ver y focalizar que lleva un ámbito escritural muy profundo en el cual nosotros podemos seguir defendiendo nuestra postura. Unas ricas y cariñosas bendiciones a todos los hermanos que van a estar viendo esta videoconferencia. Un cariñoso saludo a todos los hermanos del ministerio y que Dios pueda bendecirles muy grandemente en su gracia y su misericordia. Bueno, ya nos estamos despidiendo, se nos ha ido el programa que hemos preparado para ustedes, este tema de la palabra. Usted está en el programa Palabras Viva y Eficaz del Ministerio Evangelístico Pentecostés Adonai, de acá de Santiago de Chile, y su amigo y su servidor, el pastor evangelista Elvis Roja. Esperamos vernos en otra oportunidad cuando estemos exponiendo y predicando el segundo tema, la segunda parte de este video, para que usted pueda quedar completamente con este tema y disfrutarlo. Compártalo con mucha gente que a lo mejor tiene una confusión a través de este tema. Nosotros hemos tratado de poder interpretar la Biblia, predicar la Biblia, que el Espíritu Santo nos hemos dejado guiar, administrar por el Espíritu Santo, y esperamos que el Señor siga confirmando, el Señor, estos temas, estas palabras del Señor. Bueno, usted puede vernos por los medios de lo que es todo Internet, todo lo que es el tema de la tecnología moderna. También puede sintonizarnos en Radio Sudamérica en el 1540 de la amplitud modulada de 2 a 3 de la tarde. De lunes a viernes estoy yo en el programa radial Voz Profética a las Naciones, y también, bueno, puede usted escribirnos a nuestro correo electrónico pentecostesadonai @gmail.com, y también usted puede estar visitando nuestra página web www.pentecostesadonai.com. Ahí usted puede ver nuestros videos, puede pedir nuestras grabaciones, y también usted nos estará ayudando a que el Evangelio y la palabra siga fluyendo y el nombre del Señor sea glorificado. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Yo quiero darle gracias al Señor. Estamos terminando y vamos a orar al Señor. Amén. Padre bueno, gracias, que estás en el cielo, muchas gracias, Dios mío, por haber exponido este mensaje, este tema. Esperamos, Espíritu Santo, que tú puedas llevar palabras de consuelo, palabras de aliento, palabras de salvación y palabras de esperanza. La escatología es la esperanza del pueblo cristiano evangélico. Derrama, desata esa unción, sana a los enfermos, convierte al perdido, salva las almas por misericordia, y creemos, Padre mío, en tu palabra, que traerá salvación, luz, justificación, santificación, regeneración por estos mensajes y por estos temas. En el nombre del Padre te lo pedimos, por los méritos de Jesucristo, nuestro bendito y poderoso Salvador. Amén. Gracias, y amén. Señor. Bendiciones, ya no estamos retirando. Nos vemos en su próximo programa en Palabra Viva y Eficaz. Y gracias por sintonizarnos y también por adquirir nuestras grabaciones. Buenas noches, que el Señor le bendiga.